Bueno, aquí tenemos una cronología de la educación argentina. Esta cronología la hemos dividido en tres etapas fundamentalmente y el software que estamos usando para crear este mapa conceptual es el CIMAP. La primera etapa de esta cronología de la educación argentina fue desde el año 1853 hasta el año 1918 y se denomina Organización Jurídica del Sistema Educativo Argentino. Recordemos que en 1853 se creó la sanción de la Constitución. En el año 84 hay elecciones a raíz de esta Constitución y resulta presidente Justo José de Urquiza. Recordemos que antes, desde el año 1827, no había presidente. En aquel tiempo había sido Bernardino Rivadavia, pero después, durante 27 años, hasta el año 1854, no habíamos tenido presidente. En esta ley, en esta primera, podríamos decir, ley de educación, se rescatan dos artículos importantes de la ley. El artículo 5, educación a cargo de las provincias, que hablaba justamente de esto, de que la educación comenzaba a distribuirse y cada provincia era responsable de la educación. Después el artículo 14 pone de manifiesto el derecho de aprender y de enseñar, que esto ya queda a partir de ese año hacia adelante. Algunas cosas importantes que ocurrieron en esta primera etapa fue la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires. Esto ocurrió en el año 1863. La imagen que estamos viendo es una imagen actualizada, indudablemente. Otra cosa importante que se produjo fue el Colegio Nacional de Mendoza en el año 1864. Fue el Colegio Agustín Álvarez de la provincia de Mendoza. Estos colegios buenos tenían como objetivo crear personas para esta clase de dirigentes de esta época. En el año 1869 se hace el primer censo nacional, un censo que fue impulsado durante la presidencia de Sarmiento y tuvo como objetivo ver el nivel cultural o de conocimientos que habían, donde arrojaron, donde se reconocieron que había un alto grado de analfabetismo. En el año 1884 surge ya con un número y totalmente viva la Ley de Educación Común número 1420. Estas son algunas de las partes importantes de esta primera etapa. Después vamos a una segunda etapa que va desde el año 1918 hasta el año 1983. A esta segunda etapa la vamos a denominar crisis e intentos de reformas. Para esta época nosotros teníamos como presidente a Hipólito Yrigoyen. El presidente de nombre largo es un presidente en este caso del Partido Radical. En 1918, como tema importante de esta segunda etapa, tenemos la reforma universitaria y en el año 1948 tenemos la Universidad Obrera. La Universidad Obrera surge en 1948 y recordemos que para ese tiempo el presidente era Perón y, como dice expresamente la foto, fue pensada como respuesta a las crecientes necesidades de mano de obra calificada para acompañar el proceso de industrialización. Posteriormente pasaría a llamarse Universidad Tecnológica Nacional. Es lo que hoy conocemos como la UTN. En el año 1960, acá
se hace un diagnóstico del sistema educativo argentino. No un censo como aquí, pero sí un diagnóstico puntualmente del sistema educativo. Ese diagnóstico reflejó que ya la crisis venía avanzando. Como dice aquí, comienzan los primeros indicadores de crisis. Altos índices de analfabetismo, repitencias y abandonos. Finales de los 60 y principios de los 70, comienza el traspaso de escuelas primarias nacionales a jurisdicciones provinciales. Por último, en el año 1978, finaliza el proceso de transferencia de aquellas escuelas de la nación a la provincia. Última y tercera etapa, que fue a partir del año 1983, le vamos a llamar transformación educativa. Recordemos que en el año 83, puntualmente el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín toma la bandera de la democracia. Veníamos de tiempos de golpes militares y en el año 1983 retomamos la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. En el año 88, el Congreso Pedagógico Nacional, donde se ven temas importantes ya de la pedagogía, sobre todo de la ley argentina. En el año 1991 tenemos la ley de transferencia de los servicios educativos. Para esta época ya teníamos como presidente a Menem. Esto indica que ya habíamos cambiado los partidos políticos varias veces. Por ahí en la antigüedad, para el 1800, un presidente por ahí respetaba los inicios de acciones de otro presidente. Por acá se fueron cambiando y lamentablemente se perdieron varias de los proyectos que un presidente hacía, no lo continuaba otro presidente. Para el año 1993, la ley 24.195, que fue la Ley Federal de Educación. En el año 1994 tenemos otra de las reformas de la Constitución Nacional. Recordemos que la Constitución Nacional ha sufrido varias reformas a partir desde su inicio, ¿no? Pero en el año 1994 se produce una de las últimas reformas de la Constitución Nacional. Para el año 1995, la Ley 24.521 de Educación Superior. Como vemos en toda esta tercera etapa, las cosas más importantes son el dinamismo con que las leyes fueron cambiando. En el año 2002, la Ley 6970 de Educación de la provincia de Mendoza, ya tenemos una ley firme en Mendoza. No es que no la tuviéramos antes, pero acá se afirma la Ley 6970. En el año 2003, la Ley 25.864, la que hablaba de los 180 días de clases. Ya aquí ya teníamos la presidencia de Kirchner. Luego, en el año 2005, hay una ley muy importante, sobre todo para nosotros los que somos técnicos, la Ley de Educación Técnico Profesional. ¿Y por qué digo que es una ley importante? Porque recordemos que un tiempo atrás se creía que las escuelas técnicas no eran importantes. Ahora revertimos la posición y ahora sí se cree que la ley es importante. En el año 2006 tenemos la Ley 26.206 de actual vigencia, que es la Ley de Educación Nacional. Hubieron cosas interesantes para este año, entre ellas la Ley de Educación Sexual y demás. Bueno, con esto hemos terminado esta cronología de la educación argentina y sus 3 etapas fundamentales.